tema del día de hoy se llama de la duda a la devoción. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo demasiado bueno para ser verdad? Y a pesar de toda la evidencia, no te lo puedes creer. Y aunque ello podría cambiar tu vida. Bueno, se cuenta la historia de un hombre que escalaba una montaña. Perdió el equilibrio y quedó colgando de la cuerda que se cernía sobre el risco a pocos centímetros del suelo. Al darse cuenta de que no podía aguantar mucho más, pidió ayuda. ¿Hay alguien allá arriba? Sí, estoy aquí, contestó una voz. ¿Quién es?, preguntó el hombre. El Señor, dijo la voz. Señor, ayúdame. ¿Confías en mí? Confío plenamente en ti, Señor. Bien, entonces suelta la cuerda. Tras una larga pausa, el hombre volvió a repetir, ¿hay alguien más allá arriba? A pesar de que Dios le estaba hablando, el hombre no lo creyó. A pesar de que tenía la certeza y la seguridad de que si soltaba la cuerda, absolutamente nada le iba a pasar porque Dios tenía control de todo. ¿No nos pasa eso muchas veces a cada uno de nosotros? Somos como este hombre con frecuencia. Nos es difícil creer en alguien o en algo, incluso cuando hay muchísimas pruebas de que todo estará bien y es Dios quien nos está hablando. Vamos a ir a nuestro texto del día de hoy y es Juan 20 del 19 al 31. Dice así, Incredulidad de Tomás es el título. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de esos clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. La mejor noticia de todos los tiempos para la humanidad es que Jesús fue crucificado, muerto y al tercer día resucitó de entre los muertos. La gran noticia. Creo que la evidencia más poderosa de la resurrección es el cambio que produce en la vida de quienes recibimos el poder del amor de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros llamamos el nacer de nuevo. No hay un mayor testimonio que el cambio que Cristo ha hecho en la vida de sus seguidores y así deseo y espero que sea en la vida de cada uno de nosotros. En nuestro texto vemos a los discípulos reunidos en una habitación. Es domingo de resurrección y ya es de noche y están muy asustados y atemorizados. La puerta estaba cerrada porque corría el rumor de que los líderes judíos querían arrestar y deshacerse de cualquiera que hubiera estado asociado al Señor Jesús. Ellos tenían dificultades para creer lo que habían oído de María Magdalena desde temprana hora de ese día, que Jesús había resucitado. Tan solo unas horas antes, María Magdalena y las otras mujeres habían visto a Jesús vivo. La noticia parecía demasiado increíble. Tan solo hacía unos días habían visto a su maestro arrestado, golpeado, crucificado y enterrado. Jesús estaba muerto y enterrado y con él todas sus esperanzas, sueños y deseos de estos hombres. Los discípulos se encontraban sumamente desanimados, decepcionados y consumidos por la duda, el abatimiento y el temor. De repente, sin previo aviso, Jesús aparece y se presenta ante ellos. No es un fantasma, es Jesús resucitado y glorificado. Pero no hay reproche alguno del Señor, ni un ¿cómo pudieron abandonarme? ¿Cómo me dejaron solo? Jesús no los reprende ni los avergüenza. Las primeras palabras que salen de su boca fueron
paz a vosotros. Ellas demuestran solo una cosa: Él los acepta sin ningún rechazo, como nos ha aceptado a cada uno de nosotros sin ningún rechazo. ¿Se imaginan el alivio y la alegría que debieron inundar sus corazones? La versión Reina Valera dice que se alegraron de ver a Jesús, pero la versión amplificada dice: se llenaron de grande alegría al ver al Señor. ¿No nos pasaría a nosotros lo mismo? ¿Podríamos nosotros reconocer al Señor si se nos presenta delante de nosotros? ¿Podríamos nosotros entender esa gloria y esa gracia que es que Él se presente delante de nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Puedo yo reconocer si Jesús se me presenta? No en su forma glorificada. De repente, sin previo aviso, Jesús aparece y dice en el versículo 19: la paz sea con ustedes. No creo que esas palabras fueran las palabras que algunos de los discípulos esperaban. Como muchas veces nos sucede a nosotros cuando sabemos que no hemos actuado bien, que nuestro caminar no ha sido recto y tenemos que dar cuentas, pero se nos dice: la paz sea contigo. No hay reprimenda, ni un solo reclamo. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo me hicieron eso? Jesús no los regaña ni los avergüenza. Primero les dice: la paz sea con ustedes. Ese era un saludo muy común y probablemente se los había dicho muchas veces, pero en esta ocasión era más que un saludo, era un mensaje que estaba llevando estas palabras a cada uno de ellos, a sus corazones. ¿Se imaginan el alivio y la alegría que debieron sentir en sus corazones? Estas primeras palabras de Jesús después de su resurrección fueron casi idénticas a las que dijo poco antes de ser arrestado. Y lo vemos en Juan 16:33, cuando el Señor les dice: les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros paz? En Él solamente. En este mundo tendrán aflicción. Lo sabemos todos y cada uno de nosotros. Pero tengan ánimo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y si Él está en cada uno de nosotros, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ciertamente, estos discípulos se sentían indignos, pero el Salvador extiende su paz a ellos. Pensemos en un momento cuán bondadoso fue este acto hacia ellos en esos momentos. Los discípulos tenían miedo. La palabra miedo en el versículo 19 conlleva la idea de huir. Y vemos nosotros en Lucas 24 precisamente dos de estos discípulos que iban camino a Emaús después de que estas cosas habían acontecido. ¿Qué estaban ellos haciendo? Huyendo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Escondiéndose a puerta cerrada, huyendo. ¿Ya? Tenían miedo. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros ese temor, ese miedo que nos paraliza? Que lo único que nosotros queremos es salir corriendo. ¿Pero a dónde vamos a salir corriendo? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, como le dijo Pedro. Tenemos que correr cuando tengamos problemas y dificultades a Él. No tenemos que correr como frecuentemente hemos hecho de Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos socorro, dice la palabra de Dios. Los discípulos estaban tan alarmados y asustados que querían salir corriendo. Ahora contrasta esto con la palabra paz, que se define como recomponer lo que está roto. Esa es la paz que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Él viene a componer lo roto que cada uno de nosotros estábamos en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestra alma y en nuestra vida. Recomponer lo que está roto. Esa es precisamente la razón de la muerte, crucifixión de Cristo Jesús. Jesús sabe que tienen miedo y remordimiento, así que les dice shalom, que literalmente significa que todo les vaya bien. No algunas cosas, sino que todo les vaya bien. Amén. Entendemos que Jesús quiere extenderte paz a ti y a mí. Él no pasa por alto nuestro pasado. Él es muy consciente de los errores que hemos cometido. Sabe cómo lo hemos despreciado, negado y rechazado. Y cuando deberíamos haberlo defendido, aún así Él nos ha amado. Aún así, Él nos da su paz y cuando te ve, te vuelve a decir shalom. Recordemos esas palabras.
Es lo que el Señor Jesús nos está diciendo continuamente. Shalom. Cuando querramos huir, shalom. Recordemos esas palabras. Paz a ti. Esta paz tiene al menos 4 dimensiones. Paz con Dios, paz en tiempos difíciles, paz en nuestras relaciones y paz con nuestro pasado. Veamos cada una de ellas. Primero, paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindas palabras, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Fe. ¿Qué es lo que nos hace la fe? Nos justifica para que podamos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es que tenemos entonces paz con Dios. ¿Por qué necesitamos paz con Dios? Es la pregunta. Romanos 8:10 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuánta gracia, cuánto amor, ¿me entienden? Tenemos que entender estas palabras y hacerlos de nosotros para que en los momentos de debilidad nosotros agarremos fuerzas, precisamente recordando este mensaje. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Si estamos dispuestos a depositar nuestra plena fe y confianza en Él, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Recordemos esto. Si estamos dispuestos a depositar nuestra plena confianza y fe en Él, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, encontramos entonces esa paz que tanto necesitamos con Dios nuestro Padre. Él nos persiguió en nuestro pecado, ¿correcto? ¿Quién nos encontró? Fue Él el quien nos encontró. ¿Dónde andábamos nosotros? Andábamos perdidos. El buen pastor salió en busca de nosotros, las ovejas perdidas, y nos trajo a su redil por su amor y su gracia. Él nos persiguió en nuestro pecado para salvarnos de nosotros mismos y de la separación eterna de Él. ¡Cuánta gracia del Señor! Cuando entregamos nuestra voluntad, dejamos de huir, dejamos de resistir, dejamos de sentir culpa y tenemos paz entonces con Dios. Cuando entregamos nuestra voluntad. ¿Cuán importante es eso entonces? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Ya? Hay algo que la palabra de Dios siempre nos pide. Siempre es una condicionante. Y la condicionante aquí es entregar nuestra voluntad a Él. ¿Para qué? Para que Él sea Rey y Señor de nuestra vida. Y no nosotros sigamos gobernando como nosotros querramos o nos gustaría nuestra vida. ¿Por qué? Porque por experiencia ya sabemos que todos iríamos al despeñadero. Dejamos de huir, dejamos de resistir, dejamos de sentir culpa y tenemos paz con Dios si aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Es entonces cuando experimentamos paz con Dios que podemos conocer la paz de Dios cuando la vida se pone difícil. Y ese es nuestro segundo punto, paz en tiempos difíciles. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este es un mensaje de aliento. Es un mensaje que nos debe de fortalecer a cada uno de nosotros. ¿Ya? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí entonces? ¿Ya? Esto es importantísimo que cada uno de nosotros todos los días recordemos estas palabras. Hay 5 veces en el Evangelio de Juan que Jesús promete paz. 3 de ellas se encuentran en este capítulo 20 de Juan. Y en otra ocasión Jesús consuela a sus discípulos ante la noticia de su muerte inminente con estas palabras de promesa que las vemos en Juan 16:33 y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿Por qué dio Jesús este mensaje? Para que los discípulos tuvieran paz en un mundo de problemas. Vemos entonces cómo Jesús contrasta en mí y en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. En Jesús vamos a tener paz. Amén. Podemos vencer al mundo cuando estamos en Él. Esto nos indica que necesitamos tener una relación con Él para poder experimentar esa paz vencedora. Puede ser muy bonitas las palabras y el mensaje que estamos hablando, pero si nosotros realmente no llegamos a experimentar y a tener esa relación personal de intimidad, de conocimiento con el Señor, son palabras que, como címbalos que retiñen, palabras que entran en un oído y salen en otro oído. ¿De qué nos servirán esas palabras? ¿De qué nos servirán esas semillas si permitimos nosotros que esas semillas sean robadas por el diablo? Nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra. Tenemos que hacernos duchos en la palabra de Dios, ¿ya? Para poder entonces experimentar esa paz vencedora. El mundo quiere conquistarnos y quiere destruirnos. En Jesucristo tenemos todos los recursos que necesitamos. Todos los recursos que necesitamos, no algunos. La clave está en estas dos palabras: en mí, en Él, en Jesús, en nadie más. En nosotros mismos no tenemos nada, pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén. No solo disfrutamos de paz vertical con Dios y paz interior en medio de problemas, sino también podemos experimentar una paz horizontal con los demás, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con todos aquellos nuestros colegas con los cuales tratamos continuamente, con el tráfico con el cual luchamos continuamente, el cual es algo difícil, pero en fin, dice la palabra que lo podemos lograr. Paz en nuestras relaciones, es el punto número 3, si lo vemos en Efesios 2:14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella a las enemistades. Qué lindo, ¿eh? Vivir en paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto significa que solo la cruz puede ofrecernos paz con Dios. Y solo la cruz puede eliminar las barreras que nos dividen a la humanidad. ¿Saben ustedes cuál es la principal barrera para la paz en el hogar, la iglesia y en el mundo? ¿Qué se imaginan ustedes? La principal barrera para la paz en el hogar, la iglesia y el mundo. Una palabra muy común que muchas veces llevamos cargando cada uno de nosotros. Se llama orgullo. El orgullo fue lo que llevó al primer acto de desobediencia del hombre. Adán y Eva dijeron, no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Quién es Dios para decirnos qué hacer? Caín mató a Abel, su hermano, por el orgullo del celo que su hermano ofreció una mejor y más agradable ofrenda a Dios. El orgullo es la mayor causa de conflicto dentro de las iglesias y dentro del mundo entero, dentro de las naciones. Vemos esa lucha entre nación y nación. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más importante? Un periodista le preguntó una vez a un famoso director de orquesta, ¿cuál es el instrumento más difícil de tocar? Respondió sin dudarlo, el segundo violín. Me quedé pensando yo, ¿cuál es el segundo violín? ¿Por qué es más importante el segundo violín? Respondió sin dudarlo, el segundo violín. Siempre consigo muchos primeros violinistas, pero encontrar a alguien que toque el segundo violín con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor, o la segunda trompa, o la segunda flauta,
Eso sí que es un problema, le contestó. Y sin embargo, si nadie toca el segundo, no hay armonía. Miren cuán importante entonces es en una orquesta permitir que haya alguien que lo haga mejor que uno, o permitirle, darle ese espacio a esa persona para que predique mejor que uno. Definitivamente eso es importante, ¿eh? Sin humildad no hay armonía. Alguien dijo una vez, el orgullo es la base donde crecen los demás pecados. Y es muy cierto. Del orgullo surge el egoísmo, surge la crítica, surge el chisme, surgen las quejas, surge el conflicto y surgen las guerras. He aprendido en mi vida que hay un gran obstáculo que se interpone entre mí y la paz de Dios. Puedo estar en paz con Dios, puedo vivir en armonía con los demás, pero a menos que esté en paz con mi pasado, seguiré lleno de culpas innecesarias. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros seguimos cargando con la culpa, el remordimiento y la acusación que el diablo nos trae por cosas que nosotros dejamos en el pasado? Y no nos permiten seguir, no nos permiten gozar de esa libertad, no nos permiten gozar de ese amor del Señor, de esa relación con Él, porque nos sentimos indignos. Entonces necesitamos nosotros tener paz con nuestro pasado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos una nueva condicionante, los que no andan conforme a la carne, o sea que si queremos tener paz con nuestro pasado, tenemos que dejar de hacer aquellas cosas que antes nos deleitábamos haciendo, aquellas cosas que nos atraían, aquellas cosas que nos seducían, aquellas cosas que nos entretenían con sumo gozo y sumo placer. Pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchos nos quedamos en eso. Pero la palabra dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que ahí viene la palabra transformados. No nos conformemos a este siglo, sino renovemos nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Amén. Observemos que dice, ahora no hay condenación. No tenemos que temer que Dios haya pasado algo por alto, ni que tu pasado vuelva a surgir. Esta promesa es para ti. Si tienes una relación viva con Él, puedes estar seguro de su gracia. Cubre esa multitud de errores y de pecados. Amén. O sea que ya no hay más condenación en el Señor por lo malo que yo fui, por lo malo que yo hice atrás. Si yo me arrepentí, si yo confesé mis pecados, tengo que tener la certeza de que Él me ha perdonado. Y si me ha perdonado, me abraza y me dice paz. Amén. El Señor te ofrece paz hoy, incluso si sientes que no la mereces. La paz y el perdón de Dios nos son dados, ¿por qué? Por su gracia, exactamente. Bien, vamos bien. La pregunta entonces es, ¿por qué sigues en un rincón cuando el Señor quiere abrazarte? Muchos están metidos en una cueva, como Elías se metió en la cueva. Pero el Señor quiere sacarnos a cada uno de nosotros de esa cueva. ¿Para qué? Para que gocemos de esa relación, de ese amor, de esa intimidad con Él y con su Santo Espíritu. Estas entonces son las lecciones de nuestro texto de hoy. La primera promesa de Jesús es sacar a sus discípulos del abismo del dolor y culpa con su paz eterna. La segunda declaración de Jesús es que todos sus discípulos tienen y tenemos un propósito. En el versículo 21 leemos que Jesús les dijo de nuevo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo también os envío. Así que tenemos nosotros una gran comisión, cada uno de nosotros, no solo algunos, todos y cada uno de nosotros que venimos a gozar de esa paz. ¿Por qué? La paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío también a ustedes. El primer mensaje fue de consuelo. La paz sea con ustedes. El segundo mensaje es de comisión. Como el Padre me envió, yo los envío. Pero Jesús no comisionó a sus seguidores sin dotarlos del poder para cumplir su misión. En el versículo 22 vemos, y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Me llamó a mí tanto la atención esto, ¿ya? Y me llevó a confrontarme con el pasaje de Hechos 2. Entonces, ¿cuándo se recibió por primera vez la iglesia del Espíritu Santo? Fue precisamente acá, ¿me entienden? Se dice que este fue el nacimiento de la iglesia y Pentecostés su día de bautismo. Aquí la iglesia recibe la vida del Espíritu Santo y en Hechos 2 la iglesia es investida del poder del Espíritu Santo. ¿Has recibido vida espiritual? ¿Has nacido del Espíritu? Debemos nacer de nuevo cada uno de nosotros. ¿Has sido lleno del Espíritu? ¿Has sido investido de poder desde lo alto? Cada uno de nosotros deberíamos de caminar investidos de ese poder desde lo alto. No se trata de una u otra opción. Dios quiere que experimentemos su plenitud, todo. Él nos lo ha dado todo. No quiere algo nada más para nosotros. No quiere un poquito para nosotros. ¿De quién depende la pregunta? Si Dios ya lo dijo, si Dios ya lo hizo, si ya pagó el precio por ello. Entonces, la lección es cada uno de nosotros. La tercera lección es una invitación a creer. Dejen de dudar y crean en mí. Eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Tomás y nos dice a cada uno de nosotros. Dejen de dudar y crean en mí. Tenemos entonces que pasar de la duda a la devoción. ¿Qué es devoción? Es servir, es amar, es creer, es confiar. Eso es devoción. Nuestra vida debería ser un devocional continuo con el Señor y para el Señor. Vivir para Él, ya no para nosotros, para nuestros deseos y nuestras pasiones carnales, sino vivir haciendo la voluntad del Señor, lo cual definitivamente será mucho mejor. Yo siempre he dicho que mis planes pueden ser grandes y mis logros pueden ser grandes, pero los planes del Señor y los logros del Señor en mí, si yo me someto a Él, van a ser mucho mayores, mucho más grandes. ¿Cuántos no anhelamos entonces tener esa plenitud del Señor? Amén. Dejen de dudar y crean en mí. Si nosotros nos quedamos con este mensaje, la vida de cada uno de nosotros va a cambiar. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a sus discípulos la tarde de la primera Pascua. Los discípulos le contaron lo sucedido, pero su respuesta fue de completa incredulidad, como es muchas veces con nosotros. En el versículo 25 de Juan 20 vemos, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no se me aparece a mí, yo no le creo. Si yo no lo miro con mis propios ojos, yo no le creo. Ya, es por fe. Por fe es que cada uno de nosotros estamos aquí hoy, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros. Amén. Esa reacción de Tomás podría deberse a su personalidad. Se dice que Tomás era una persona muy analítica, así como muchos de ustedes. En el aposento alto, cuando Jesús hablaba de su partida y ninguno de sus discípulos lo entendía realmente, fue Tomás, y revisemos ese pasaje, quien tuvo la franqueza de hablar y decir en Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Les recomiendo que vayan a ese pasaje, Juan 14:5. Exactamente una semana después, los discípulos están reunidos de nuevo y esta vez Tomás está en el grupo. Jesús aparece en medio de ellos y al igual que antes comienza con estas preciosas palabras, paz sea con ustedes. Y centra su atención en quien más lo necesita. ¿Quién creen ustedes que era él? Tomás, el incrédulo. Centra su atención en quien más lo necesita. Él siempre anda buscando a la oveja que está quebrada, que está herida. ¿Por qué? Porque las otras están bien, están en una buena relación, en una buena intimidad con el Señor. Pero sabe muchas veces cuándo estamos nosotros flaqueando y cuándo nuestra debilidad nos está alejando de Él. Entonces Jesús viene, se les aparece nuevamente a todos los discípulos y se dirige específicamente al que dudaba, al que no creía, al incrédulo Tomás.
Invita a Tomás a hacer exactamente lo que dijo que debía hacer para creer, diciéndole, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Otro mensaje para nosotros. Amén. No seamos incrédulos sino creyentes. ¿Acaso el Señor no tiene que decirnos algo así a veces? Creo que todos tenemos algo de Tomás el incrédulo, desafortunadamente. Pero recordemos, el remedio para ello es fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que si tú tienes incredulidad, si tú tienes duda, el remedio es métete en la palabra. Porque entonces esa palabra te va a fortalecer tu hombre interior y te va a llenar de fe. El Señor comprende nuestras luchas y es misericordioso, pero llega el momento en que debemos decidir aceptar la verdad y creer. Otra vez, cada uno de nosotros tomamos la acción y la decisión. Llega el momento en que ya no es aceptable permitir que el dolor del pasado domine el futuro. ¿Cuántas gentes no se encuentran atascadas en ese pasado, en esa situación, en esos problemas, en ese conflicto? El Señor tiene algo nuevo para ti el día de mañana, si tú lo crees, independientemente de cuán fracasado haya sido tu pasado. Creámosle al Señor. Él es fiel y justo. No es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Y si Él tiene esas palabras y te las está diciendo a ti, entonces tómalas. Solamente deja de dudar y cree. Amén. ¿Alguien aquí necesita tomar una decisión así? ¿Alguien aquí necesita confiar en la palabra del Señor y seguir adelante? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Deja de dudar y cree. Amén. Me encanta la respuesta de Tomás. A pesar de sus errores pasados, este es su momento más grandioso. Entonces en el versículo 28 leemos, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este fue el primer hombre que reconoció la grandeza y la gloria del Señor Jesús. Se lo hizo Señor mío y Dios mío. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, decirle Señor mío y Dios mío. Ninguno antes lo había llamado así, Señor mío y Dios mío. El incrédulo se ha convertido en adorador. Reconoce la divinidad de Cristo con absoluta claridad. Tomás fue el primero en declarar que Jesús es su Señor y su Dios, y Jesús lo recibe como tal. Esta es una gran lección para nosotros. Hasta que Él sea mi Señor y mi Dios, no podemos entrar plenamente en sus propósitos para nuestra vida. Jesús le da una instrucción, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí en ese grupo entramos cada uno de nosotros. Somos bienaventurados ya por el Señor. Él nos está dando esa bienaventuranza, esa bendición, porque no viendo le hemos creído. Amén. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, declara y nos da su paz. Esto incluye a nuestro pasado. Luego Jesús nos mira y nos habla de nuestro desánimo y nos da entonces propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hemos platicado en otras oportunidades que los eventos más importantes en la vida de todo hombre o toda mujer es, número 1, nacer de nuevo. Y número 2, conocer cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros vamos al Salmo, dice que cuando nosotros éramos formados, Dios escribió en el libro de nuestra vida todo lo que nosotros íbamos a hacer. Nosotros tenemos entonces hoy que preguntarle al Señor, ¿cómo voy, Señor, con mi tarea? ¿Cómo voy con ese propósito que tú escribiste en mi libro de la vida? ¿Me he perdido? ¿Me he desviado? ¿Me he quedado parado? ¿O he seguido caminando juntamente con lo que tú tienes para mí? Te pido, Señor, que me ayudes. Abre mi entendimiento, déjame entender tus planes y tus propósitos que tienes para mi vida, que son personales para cada uno de nosotros. Ya. Aparte hay planes colectivos que todos como iglesia tenemos que hacer y formar, pero hay un plan específico en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso entonces nosotros tenemos que preguntarle,
¿cómo voy en la lección? Como cuando uno era patojo y iba a la escuela, al colegio, y le preguntaba a la maestra, maestra, ¿qué tal me quedó este dibujito? Lo mismo tenemos nosotros que hacer con el Señor. ¿Cómo voy, Señor, en esos planes y propósitos tuyos en mi vida? A pesar de nuestras fallas, cuando elegimos creer a Jesús, Él nos fortalece con su poder, llenándonos de su Santo Espíritu. A pesar de nuestras fallas, ¿se dan cuenta ustedes? A pesar de nuestras debilidades. Él sabe que somos carne y que somos polvo, mas no nos desecha por ello. Nos ama profundamente. Pero nada de esto es efectivo hasta que decidimos entonces aceptar su invitación a dejar atrás nuestras heridas, nuestras penas, nuestros desánimos y dudas y recurrir a Jesús y creer en su palabra y pedirle que nos llene de su Santo Espíritu, que sople Él ese aliento de su Santo Espíritu como sopló precisamente esa misma noche de resurrección sobre los apóstoles. Cierro con esto. ¿Es Jesús tu Señor y tu Dios? Amén. ¿Has entregado tu corazón a Él con esa confesión en tus labios? ¿Has recibido al Espíritu Santo? Tan cierto como llamó a Tomás a creer en Él, llama a todos nosotros los presentes a creer en Él. Pero creer con verdadera fe, con verdadera certeza, con absoluta seguridad, ya no más duda. La invitación se extiende a todo aquel que escucha el mensaje de Jesús que dijo, os es necesario nacer de nuevo. Así que si hay alguno aquí presente o hay alguno que está escuchando este mensaje que no ha nacido de nuevo, dice, os es necesario nacer de nuevo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es nacer de nuevo. Dios sabe quién eres. Él te ama, te llama y te quiere. Y quiere que lo conozcas y que tú también lo ames. Confiar en el sacrificio de Jesús por ti es la única manera de encontrar el perdón de Dios y comenzar una relación con Él. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Y te pido, Señor, que tú lo selles en los corazones y en las mentes de cada uno que lo han podido escuchar. Que tú produzcas en ellos, Señor, el poder, las fuerzas, la fe, para que en el punto de su debilidad sea hoy un punto de inflexión y pasen ellos de perdedores a ganadores. Pasen de duda a ser fieles creyentes. Señor, te pedimos perdón por nuestra incredulidad y nos arrepentimos de ello y te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra fe. Te pido perdón, Señor. Nos apartamos de todo lo que sabemos que ha estado mal y te ofende. Señor, te damos gracias por ese sacrificio perfecto que tú hiciste, para que hoy, Señor, tú estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, librándonos de las acusaciones del enemigo y fortaleciéndonos con el poder de tu Santo Espíritu en el punto exacto de la debilidad de cada uno de nosotros. Hoy te invitamos a que entres en nuestro corazón y seas tú, Señor y Dios, de nuestro corazón, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos que están comisionados por ti para llegar a ser lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Te damos a ti toda esta gloria, toda esa honra y el honor que solo tú eres digno de tener y de recibir. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los que han escuchado este mensaje y permíteles, oh Dios Todopoderoso, levantarse de sus cenizas o levantarse de donde están para volar alto, como tú quieres que cada uno de ellos vuelen. En el nombre de Jesús,
Amén.